por lo que dice mi compañero que dice que nos dan fuerzas y distancia. Eso es un argumento no totalmente válido. Está incompleta la respuesta. ¿Por qué no la segunda? Es más, hasta lo voy a reescribir para que tal vez eso les ayude a dar una respuesta clara. Ambas expresiones sirven para determinar el trabajo mecánico, pero ¿por qué la segunda no? La respuesta es porque la fuerza aplicada es constante. Cuando ustedes tengan una fuerza que depende de la posición o dependa de alguna otra cantidad, es decir, que no se tenga una fuerza constante, entonces hay que aplicar el método digamos, mostrado en la ecuación derecha, que utiliza una integral. Esa es la respuesta más simple. Como la fuerza es constante en este problema, por lo tanto, vamos a utilizar la definición para el trabajo mecánico cuando las fuerzas son constantes, y es la ecuación de la izquierda. F.d, el producto escalar entre la fuerza resultante y el desplazamiento efectuado. Pero antes, ¿qué necesitamos encontrar en este problema? Lo que sería la fuerza total. Exactamente, necesitamos encontrar primero la fuerza total, la fuerza resultante, después aplicar el producto escalar con el desplazamiento y listo, ese resultado nos va a dar el trabajo mecánico. ¿Cómo encontramos una fuerza resultante? Yo pienso que sería la sumatoria de todas las fuerzas sobre el eje X. ¿De acuerdo? ¿Por qué y por qué estarías descartando las fuerzas en el eje Y? No, creo que por lo que dice que bueno, está sobre una superficie, la estamos arrastrando. Ahorita no tenemos un movimiento que esté sobre el eje Y, a Ajá, menos de que hagamos la parte 4 la parte B, perdón, donde nos dice que si lo movemos verticalmente. ok. Entonces, mucho tiene que ver el desplazamiento y es correcto. Vamos a entonces a hacer, digamos, el cálculo o el análisis a detalle para confirmar que en efecto solo necesitamos para el inciso A las, eh, las cantidades que están en el eje X. Entonces, primero debemos determinar la fuerza resultante actuando sobre el cajón. ¿Cómo determinamos estas fuerzas resultantes? Podríamos utilizar el diagrama de cuerpo libre para descomponer las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Exactamente, debemos de construir un diagrama de cuerpo libre que describa las fuerzas que actúan sobre el cajón. Entonces, rápidamente, tenemos aquí nuestro sistema, nuestros ejes de referencia, nuestros eje X y eje Y. En este punto colocamos o simulamos que está en nuestro cajón y entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas que sabemos que estarían actuando sobre este objeto. ¿Cuáles podrían ser esas fuerzas? Pues podemos saber lo que sería, bueno, creo que es el peso y la normal en el eje Y, y para el eje X, pues un trabajo sería descomponerlo de fuerza es igual a masa por aceleración para sacar lo que sería el X. Ok, No estoy muy seguro de esta parte.
Vale, ok, entonces lo que estoy de acuerdo es que en el eje vertical tenemos dos fuerzas. Como nos dicen que descansa sobre el suelo o que se va a estar moviendo sobre el piso, sabemos que por tener contacto con esta superficie, esta responde hacia el objeto con una fuerza. Esta fuerza la llamamos fuerza normal y apunta perpendicular a la superficie de contacto. Por eso va hacia arriba. Entonces aquí tenemos la fuerza normal. La voy a denotar con N minúscula para distinguirla de la fuerza del Newton, que es N mayúscula. Bien, sabemos también que está el peso, ese siempre apunta hacia abajo. Tenemos al vector peso. Aquí mucho cuidado, yo voy a estar utilizando W como el vector peso. Le voy a poner la flecha para indicar que es vector. Mucho cuidado con no confundirlo con W del trabajo mecánico, que es un escalar. Bueno, tenemos esas dos fuerzas que actúan en forma vertical. Pero leamos, ¿no? Nos dice, un cajón de 2200 newtons descansa sobre el piso. ¿Cuánto trabajo se requerirá para moverlo con rapidez constante? Rapidez constante. Contra una fuerza de arrastre de 230 newtons. A ver, esta fuerza de arrastre, ¿como a qué le suena? ¿Qué estará indicando? ¿Qué dirección tendrá esa fuerza? De acuerdo al contexto de esa oración. Dice, hay que moverlo 4 metros a lo largo del piso contra una fuerza de arrastre de 230 newtons. ¿Sería la fricción? Suena que es una fricción, ¿no? Como que es una fuerza, pensémoslo como una fricción, que se opone al desplazamiento. ¿Qué dirección tendrá entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre? Hacia la izquierda. Ok, si me estás diciendo que es hacia la izquierda, ¿hacia dónde estás asumiendo que se estaría moviendo el cajón? A la derecha. Hacia la derecha, exactamente. Entonces, nótese algo muy importante. En ningún momento les dijeron a ustedes hacia dónde se mueve la caja. No les han dicho si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Ustedes están asumiendo que se mueve hacia la derecha. Entonces, eso en automático ya los restringe o determina la dirección de esta fuerza de fricción. Entonces es muy importante, cuando ustedes hagan un diagrama de cuerpo libre, deben de ser congruentes con la información que les están mencionando en el problema. Si por ejemplo alguien dice, bueno, no me gusta la idea, yo quiero que el cajón se mueva hacia la izquierda, muy bien, estás en todo tu derecho de imaginártelo así. Pero entonces, la fuerza de arrastre, ¿qué dirección debe de tener? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vean que de alguna manera se está determinando hacia dónde va esa fuerza de arrastre, asumiendo el movimiento per se. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante ahí, no confundirse. Bueno, entonces vamos a quedarnos con la primera idea. Asumamos que la caja se desea mover hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción o esta de arrastre va a estar siendo aplicada hacia la izquierda. Ahí está, es la fuerza de fricción. Muy bien. ¿Necesitamos alguna otra fuerza o ellos serían todas? Bueno, también podríamos considerar lo del apartado B cuando nos dice de la vertical. No. Estamos analizando solamente las fuerzas y todavía no estamos viendo inciso A o inciso B. Primero debemos determinar la fuerza resultante.
Por eso la pregunta es, ¿serán todas esas las únicas fuerzas que están actuando sobre este cajón? ¿O cree que nos están haciendo más fuerzas por ahí? Faltaría la fuerza aplicada, ¿no? Para mover el cajón. Así es. Aunque el problema no nos lo está mencionando tal cual, tenemos que ser un poco observadores. A ver, analicemos. Si esa caja, sobre esa caja está actuando una fuerza de fricción, que así la llamamos, ¿no? Así la estamos concibiendo. Pues esa fuerza de fricción se tiene que estar oponiendo al movimiento. Es decir, que la caja se tiene que estar moviendo. Pero recordemos, la primera ley de Newton nos dice que un objeto va a permanecer con velocidad constante o en reposo a menos de que una fuerza pues se aplique sobre ese objeto, ¿no? Cambie su estado de movimiento. Entonces, con esas tres fuerzas que tenemos, ¿cuál sería el comportamiento que observaría? ¿Qué sería lo natural que ocurriría con este cajón si solamente actuaran esas tres fuerzas? Que estuviera en reposo. Eventualmente podría terminar en reposo debido a la fuerza de fricción. Entonces, vean lo que nos está diciendo nuestro enunciado. Se requiere moverlo con rapidez constante. Es decir, que se quiere que esa fuerza, que ese objeto se mueva con aceleración cero. Si solamente está actuando la fuerza de fricción, no podemos tener esa condición, porque va a desacelerarse. Necesitamos una fuerza extra que contrarreste el efecto de la fuerza de fricción. ¿Hasta aquí me van siguiendo con la idea? ¿Por qué necesitamos una fuerza extra? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué dirección debemos asignarle a esa fuerza? Que vaya hacia la derecha para que esté, digamos, al opuesto de la fuerza de fricción. Ok, muy bien. Vamos entonces a asignar la dirección hacia la derecha y vamos a llamarla simplemente F. Y ahí está. Esas serían nuestras cuatro fuerzas que están actuando sobre este objeto. Entonces aquí mucho cuidado. A veces los problemas es más pensar un poquito como hasta de sentido común antes de comenzar a hacer algún cálculo. Perfecto, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo siguiente a construir? Vamos a construir las ecuaciones que nos hablan de la dinámica de esta situación, que son ecuaciones de segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Pues debemos de tomar de un lado las fuerzas que están actuando en cada uno de los ejes e igualarlos a el producto de la masa por la aceleración que experimenta el objeto. Por lo tanto, para el eje X, ¿qué tipo de fuerzas tenemos? Sería la fuerza de fricción y la fuerza que aplicamos a la derecha. Ok, muy bien. Voy a escribir las fuerzas en, ¿cómo se llama? En la versión de componentes, ¿de acuerdo?
Voy a escribirlo y ustedes me dicen si queda duda de por qué lo estaría yo escribiendo así. Sería una fuerza de fricción que apunta hacia la izquierda, por eso el signo menos, más una fuerza que jala el cajón y apunta hacia la derecha. ¿Eso que acabo de escribir es claro para todos? Perdón, aquí no voy a la flecha, va simplemente el módulo o la magnitud. Sí, es claro. ¿Sí? Perfecto. ¿Eso a qué se tiene que igualar? Si son ecuaciones de tipo segunda ley de Newton, habíamos acordado que se iguala a una masa por una aceleración. Pero aquí viene la parte importante. ¿Ese producto cuánto tiene que valer? 0. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que cuando la rapidez es constante, la aceleración es igual a 0. Correcto. Entonces el secreto está aquí. Nos han dicho que se mueva con rapidez constante. Rapidez constante implica aceleración 0. Entonces este término lo vamos a igualar a 0. Muy importante, no estoy queriendo decir que el objeto no se mueva. Sí se está moviendo, pero lo hace con velocidad constante. Este es el significado de este 0. Es más, se lo voy a poner aquí al lado para que no se nos olvide. Este 0 es porque el objeto se está moviendo con velocidad constante. Vamos a ver lo que sucede con el eje Y. En el eje vertical, las fuerzas que tenemos son la fuerza normal, que tiene dirección positiva, menos el peso, porque este vector apunta hacia abajo. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? Si somos muy estrictos, debemos decir, bueno, esto lo tengo que igualar a una masa por aceleración, en el eje Y si quieren. Pero ¿qué nos dicen en el problema? Se mueve, pero vamos a ver aquí. Queremos que se mueva con rapidez constante a lo largo del piso. ¿Qué pasa en el eje vertical entonces? ¿Hay o no hay movimiento? Al no haber movimiento en el eje vertical, este término también es 0. Podemos igualar a 0. Y entonces aquí el argumento es no hay movimiento vertical. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario con estos resultados? No, ninguna. No.
Y es claro entonces la razón por la que aparecen esos dos ceros en nuestras ecuaciones. Sí. ¿Sí? Nótese, muy importante, hay dos ceros ahí puestos, pero las razones de cada uno de ellos o la naturaleza de cada uno de ellos es distinta. En la primera ecuación es un cero porque el objeto sí se está moviendo, pero con velocidad constante sobre el eje X. En la segunda ecuación es cero, pero porque no hay movimiento vertical. El objeto no está acelerando sobre el eje vertical. Es más, ni siquiera se está moviendo en el eje vertical. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, mucho cuidado con cuando igualan a cero. Deben de entender muy bien el problema para poder saber si va a un cero y si lo va, y si hay un cero, ¿por qué? Eso también les debe de quedar claro. Bueno, entonces, ¿todo esto para qué lo estamos realizando? Bueno, necesitamos encontrar, no hay que perderlo de vista, el trabajo mecánico que se requiere para mover este cajón con velocidad constante 4 metros a lo largo del piso. Digamos, estamos en el inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso A. Por lo tanto, ya sabemos, incluso aquí nos salió hasta, vamos a decirlo así, gratis, que no hay movimiento vertical. Vean, para el inciso A no va a haber movimiento vertical, por lo tanto, pues esta ecuación no la vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a considerar lo que está aquí arriba. Bueno, entonces para el inciso A podemos notar lo siguiente. De las ecuaciones anteriores, podemos notar lo siguiente. Lo planteo y si a alguien no le queda claro, lo comenta. El magnitud de la fuerza de fricción tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza aplicada. ¿Sí es claro esta afirmación? Sí, sí es claro. Vale, entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que el trabajo mecánico efectuado por la fuerza, que el módulo de la fuerza de fricción es igual al módulo de la fuerza que se está aplicando para mantener el movimiento a este cajón. Y eso solamente es cierto porque se va a mover con velocidad constante. De otra manera no tendríamos esta conclusión. Bueno, ya tenemos entonces la relación que está entre estas dos fuerzas. Sus módulos son exactamente iguales. Bueno, entonces, ¿cómo determinaremos el trabajo para moverlo 4 metros a lo largo del piso? Viene ahora la parte importante. Con ello, el trabajo mecánico W es fíjense, queremos determinar el trabajo para moverlo a lo largo del piso contra una fuerza de arrastre. Es decir, queremos calcular el trabajo mecánico debido a qué fuerza. ¿A la fuerza de fricción o a la fuerza de arrastre? Bueno, con la que estamos aplicando para moverlo hacia la derecha. Lo que nos preguntan, ¿cuánto trabajo se requerirá para moverlo 4 metros a lo largo del piso contra una fuerza? O sea, ese trabajo mecánico, ¿debido a qué fuerza es?
A ver, voy aquí a decir un poco más, tal vez eso les puede ayudar a dar la respuesta. En las ecuaciones anteriores podemos notar la siguiente ecuación. Por otro lado, el trabajo mecánico que se busca es debido a la fuerza F que se aplica sobre el cajón para lograr que se mueva con velocidad constante. Es decir, la fuerza F genera un trabajo mecánico positivo. ¿Esta última idea es clara o hay alguien que no le es claro del todo esta afirmación? ¿Podría volverla a explicar, por favor? Bueno, ahorita no he explicado nada. Solamente quiero ver si lo que se haya escrito es claro. Sí, sí es claro. ¿Para todos? Sí. ¿Por qué es positivo el trabajo? Por la dirección en que se mueve la fuerza F sobre el eje X. La dirección que se mueve. Ajá. ¿Cómo podemos encontrar un trabajo negativo? A ver, recordemos esta definición que es muy importante. Partamos de esta definición. El trabajo mecánico es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Ahora, notemos algo. Si el desplazamiento D y la fuerza F apuntan de tal manera que el ángulo que hay entre ellos está entre 0 y, vamos a decirlo así, si el ángulo que hay entre estos dos vectores va de 0 hasta 90 grados, el trabajo mecánico es positivo. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿Cómo vemos que esto es cierto? Ustedes han de recordar que del producto escalar, este producto escalar también se puede escribir como el módulo de la fuerza F por el módulo de la distancia o el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Si ustedes toman cualquier ángulo que cumpla esta desigualdad, que vaya de 0 menor o igual, bueno, mayor o igual a 0 grados, 0 grados, pero que no toque a 90, por eso pongo la desigualdad aquí estricta, 89, 89.99 si ustedes gustan. Cualquiera de estos ángulos que ustedes metan les va a dar un trabajo positivo. Este coseno va a ser positivo. Entonces una cantidad positiva por una cantidad positiva por una cantidad positiva, pues el resultado es una cantidad enteramente positiva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué pasaría si por el contrario
el ángulo que existe entre estos dos vectores tuviese la siguiente característica. Que fuese mayor a este rango de valores. Es decir, que ahora vaya, voy a ponerlo aquí, de 90 grados hasta 180 grados. Si ustedes utilizan su calculadora y prueban algunos ángulos que sean mayores a 90 y que vayan hasta 180 grados, este coseno es negativo. Esos de hecho son positivos. Positivo por negativo, el resultado, sin importar el número, no importa el valor numérico, va a ser negativo. ¿Cómo se están aplicando estas fuerzas? Ahora regresemos a nuestro problema, o en esta oración. Nos afirman lo siguiente. Nos dicen, el trabajo mecánico que estamos buscando es debido a la fuerza F, que se aplica sobre el cajón para lograr una que se mueva con velocidad constante. A ver, esta idea, ¿por qué necesitamos esa fuerza F? ¿Por qué nuestro análisis tiene que ser sobre la fuerza F? Nos dicen además, es decir, la fuerza F genera un trabajo mecánico positivo. Repasemos un momento nuestro diagrama de cuerpo libre también. El cajón lo asumimos que se mueve hacia la derecha, y esa idea dio motivo a ese diagrama de cuerpo libre. Con base en lo que les acabo de comentar, si consideramos el trabajo debido a la fuerza de fricción, ¿qué signo tiene que tener este? Tiene que ser tiene que ser un trabajo negativo, porque en este caso el desplazamiento, que sería, vamos a ver, visualizarlo de esta manera, que sería un vector que apunta hacia la derecha, porque así estamos asumiendo que se mueve la caja, y el ángulo que hay entre este vector y esta fuerza de fricción sería de 180 grados. Coseno de 180 grados es negativo. ¿Qué ángulo hay entre este desplazamiento, esta flecha en color azul, de un grosor aquí, y el vector F? Son 0 grados. Coseno de 0 es 1, que es una cantidad positiva. Por lo tanto, el trabajo debido a esta fuerza es positivo. Repasemos una vez más. Nos están preguntando el trabajo mecánico que se requiere para moverlo con rapidez constante. Entonces, si el trabajo es negativo, eso significa que el cajón durante su desplazamiento va a estar perdiendo velocidad, ¿no? Al final ese es el trabajo ese es el efecto que tiene la fuerza de fricción, ¿no? Irle quitando velocidad. Pero queremos moverlo con velocidad constante, o sea, no queremos que se detenga.
Queremos que avance, tal vez no de forma acelerada, pero que sí se mueva. Por lo tanto, el trabajo que necesitamos determinar es el debido a la fuerza F, a la fuerza esa de que hemos dibujado hacia la derecha. Si es claro entonces, con estas ideas, este argumento, esta última, la justificación para ese último párrafo. Para mí sí es claro. Bien, entonces lo único que restará pues es determinar esa fuerza, ¿no? Perdón, este trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico que estamos buscando es la fuerza que estamos aplicando por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, que hemos mencionado es de 0 grados. Apuntan en la misma dirección, ambos apuntan hacia la derecha. ¿Cuánto vale esta fuerza? ¿Cuál es el módulo de esta fuerza? Los 230 newtons. Los 230 newtons, así es. Nótese, ustedes recordarán que esos 230 newtons dijimos que eran los de la fuerza de fricción. Pero gracias a nuestro análisis de fuerzas, vean lo que concluimos. Que ese módulo, 230 newtons, también son el módulo de la fuerza con la que estamos jalando. Por eso esta conclusión fue muy importante de obtener. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, ninguna. ¿No? Ok, entonces a veces en un ejercicio, en un problema, nos dan mucha información y uno a veces está tentado a quererla utilizar según lo que uno crea. Tienen que argumentar, tienen que hacer este razonamiento previo para poder de alguna manera justificar el por qué esos 230 newtons que nos hablaban de la fuerza contra la que estamos moviendo el bloque, el cajón, es la misma que debemos de estar aplicando pero a la derecha. Entonces aquí podemos poner los 230 newtons. ¿Sabemos cuánto vale el módulo del desplazamiento? Son los 4 metros. 4 metros, es correcto. 4 metros. Entonces aquí podemos poner los 4 metros. Y omito el 1. Coseno de 0 es 1. Lo omito. No pasa nada si no lo pongo. Y entonces el resultado de esa cuenta es el trabajo mecánico debido a la fuerza F. ¿Qué dato obtienen como resultado? 920. ¿Qué unidades, perdón? Joules. Joules. 920 joules. Muy importante, no olviden sus unidades. Evidentemente en este momento pues no me es posible ver si están o no escribiendo en sus apuntes los joules, pero sí los pueden mencionar, ¿no? Entonces son 920 joules. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, ninguna. A ver, pregunta. ¿Cuánto valdrá el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción? Lo mismo, pero en negativo. ¿Por qué? Porque está contrarrestando a la fuerza bueno, con la que se jala el cajón. Ajá.
¿Y ese negativo de dónde, cómo lo estás obteniendo? ¿O qué te hace pensar que va a ser negativo? Lo Por podemos X. obtener por lo del coseno y con el ángulo de 180 ya que apunta hacia la izquierda. Correcto. Entonces, la respuesta, digamos que tiene dos. Lo pueden ustedes expresar de dos maneras distintas y las cuales me han dado ustedes en este momento. La primera es, bueno, como esta fuerza de fricción se opone, contrarresta, por decirlo de algún modo, a la fuerza F en amarillo, pues el trabajo mecánico que debe realizar tiene que ser el de signo contrario. Por eso van menos 920 joules. Eso si queremos determinar el trabajo mecánico efectuado por la fuerza de fricción. Otra posible respuesta es, bueno, tengo la fuerza, tengo la distancia, el coseno del ángulo, en este caso es el de 180 grados. Y coseno de 180 grados, pues me da como resultado ese menos. Entonces ahí tenemos dos justificaciones totalmente válidas para la respuesta de menos 920 joules como el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción. ¿Seguimos? ¿O alguien que tenga alguna pregunta o comentario? Ninguno. Ok. Bueno, contestemos la pregunta B. Nos pregunta casi lo mismo, es decir, tenemos un cajón de 2200 newtons que descansa sobre el piso. Nos preguntan cuánto trabajo se requerirá para moverlo con rapidez constante 4 metros verticalmente. Quiero que se olviden todo lo que dice el inciso A. Solo concéntrense en lo que nos ha subrayado. Un cajón de 2200 newtons descansa sobre el piso. ¿Cuánto trabajo se requerirá para moverlo con rapidez constante 4 metros verticalmente? ¿Por dónde comenzarían? ¿Qué harían? Lo que yo haría sería multiplicar el peso, la masa, por la aceleración de la gravedad, por la distancia, que son 4 metros. ¿Es correcto? ¿Cuál es tu análisis detrás de esa respuesta? O sea, ¿cuál es tu justificación para proponer determinarlo de esa manera? Mi justificación es porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, Ajá. multiplicaría los 2200 por 9.81. Y también, bueno, sería por el coseno de 90, perdón, pero ese también me parece que es 1. Bueno, coseno No, es 0. 0. No, es 0, sí. Bueno, yo lo que haría sería primero, creo que ya está el peso en newtons, ¿no? Que son los 2200. Ok, primera observación en cuestiones de datos nada más, nos hablan de que el cajón tiene 2200 newtons. O sea, esa cantidad de quién nos está hablando. Bueno, que eso ya está multiplicado, que es la atracción de un cuerpo por la acción de la gravedad, o sea, eso ya está, digámoslo, convertido a la fuerza. O sea, Es una fuerza, tiene unidades de fuerza, tiene newtons como unidad de medida, nos sale de una fuerza. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todas las fuerzas es? Pues el peso. sí, es el peso. Es el peso. Esos 2000 newtons ya son el peso. Sí,
¿De acuerdo, Bueno, muchachos? Entonces sí. aquí estos 2200 newtons ya son el peso de ese objeto, es decir, ya se multiplicó m por g. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen bien las unidades. Bueno, Ahora, lo siguiente que yo haría sería despejar a lo que sería la normal. Y bueno, ya me tiene que igual es, o sea, la normal y el peso van a ser igual a 2200 newtons los dos. Por ah, lo que dijimos en ese momento que no hay movimiento vertical. aguas. Ahora queremos que se mueva verticalmente. Ujú. Eso tiene que cambiar en algo. Algo tiene que cambiar, algo tiene que generar distinto en lo que ya teníamos construido. A ver, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Entonces, ya aquí les marqué de cierta manera los pasos. Ahora lo que tienen que ustedes es ajustarlo a la nueva situación. ¿Cuál es el primer paso que hay que realizar entonces? O pues sería ajustar los datos que tenemos. No, Bueno, no los datos en sí, sino lo que nos va a pedir el programa más bien, sí hay que ajustar los datos hasta cierto punto, pero hay que hacer un análisis de fondo. A ver, ¿qué cambiará de la situación en comparación a lo que hicimos anteriormente a la nueva que nos están planteando? ¿Cómo se está moviendo el objeto ahora, ese cajón? ¿no? Se está moviendo en sentido del eje Y. En la dirección del eje Y. Ok, Sí. bueno, entonces a ver, ¿qué debemos de encontrar primero? Inciso B. Primero, construyamos el diagrama de cuerpo libre. Eso ya nos va a dar pistas de qué es lo que está pasando con este objeto. El trabajo mecánico depende de las fuerzas que están aplicándose sobre un objeto. Si no nos queda claro cuáles son las fuerzas que están actuando, no vamos a poder determinar ese trabajo mecánico de forma correcta. Por lo tanto, primero, obtengamos el diagrama de cuerpo libre. Aquí está nuestro sistema de referencia, aquí en el centro está nuestro objeto, aquí está. ¿Cuántas fuerzas estarán actuando en la situación que nos plantea el problema? ¿Cuánto trabajo se requerirá para moverlo con rapidez constante 4 metros verticalmente? A ver, ¿qué situación estamos analizando? Implícitamente aquí nos mencionan dos situaciones que tienen que estar bien diferenciadas. La primera es la situación de partida, cuando tenemos ese cajón descansando en el suelo. La segunda es cuando este objeto se ha desplazado 4 metros de forma vertical.
¿Cuál de esas dos situaciones tenemos que analizar? ¿I o 2i? ¿Dos sí? 2i. Y en esa situación, ¿cuántas fuerzas estarían actuando? ¿Sería el peso, nada más? El peso, ok, la fuerza peso actuando hacia abajo, como siempre. Pero ahora, ¿eso será posible? Si esa fuerza fuese la única que está actuando, ¿qué pasaría con el objeto? Estaría solamente en el piso, ¿no? En reposo. No tendría todavía una elevación o una altura. A ver, una vez más, si solamente estuviera actuando esa fuerza, ¿hacia dónde se movería el objeto? No se movería. ¿Hacia dónde se movería? ¿Hacia abajo? Hacia Hacia abajo. abajo, ¿no? Tomen cualquier objeto que tengan ahí enfrente de ustedes, llaves, una pluma, algo que no se rompa tal vez, y colocar a una cierta altura, déjenlo libre y dejen que la fuerza de peso actúe. ¿Hacia dónde se mueve el objeto? Hacia abajo, hacia el suelo. Hacia exactamente, hacia, digamos, se mueve hacia el centro de la Tierra, se mueve hacia abajo. Muy bien. Pero ¿es lo que está sucediendo en este problema? Tenemos de darle contexto. Imaginemos qué es lo que está sucediendo. Nos dicen que queremos el trabajo mecánico requerido para moverlo con rapidez constante 4 metros verticalmente. A ver, inicialmente estaba en el suelo. Lo hemos desplazado 4 metros hacia arriba. ¿De acuerdo? Si solamente actuara la fuerza a peso, sería congruente lo que hemos logrado, es decir, moverlo 4 metros con lo esperado si solamente actuara la fuerza del peso. No. ¿Qué necesitamos entonces para que esto sea congruente? Una fuerza mayor al peso que pueda hacer que el objeto tenga, pues, se eleve. Ok, vamos a... tu respuesta la vamos a analizar de dos formas. La primera, en efecto, debe aplicarse una segunda fuerza. ¿Qué dirección debe tener esa segunda fuerza? Opuesta al peso. Opuesta al peso. Es decir, podemos atar ese cajón con una cuerda y tirar de esa cuerda hacia arriba. Y si ustedes hacen eso, piénsenlo tal vez en la vida real, se atan un objeto que es inicialmente en el suelo, lo atan con una cuerda y tiran de la cuerda hacia arriba, hacia donde se mueve el objeto. Se va a mover hacia arriba. Hacia arriba. Entonces tenemos una fuerza que no nos dice el problema que existe tal cual, pero para que la descripción del enunciado tenga sentido, esa fuerza debe de estar presente. Si no, nada de lo que se ha comentado previamente tiene sentido. No va a tener sentido que logremos mover un objeto hacia arriba dejando actuar a la fuerza de gravedad. No es posible. Debe de existir forzosamente al menos una fuerza
que actúe hacia arriba. Hasta aquí, ¿cómo vamos con las ideas entonces? Vamos bien. Muy bien, entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre podemos considerar entonces fuerza de la que estamos aplicando y la fuerza de gravedad. ¿Por qué la fuerza normal no juega aquí? ¿Por qué no Porque deberíamos? la forma normal va a ser, bueno, si, ¿cómo se llama? Va a ser igual a al peso, entonces pues realmente no tiene sentido, porque si son iguales, entonces no va a tener una elevación. No, esa no sería la justificación. ¿Cuándo está presente una fuerza normal? Cuando un objeto está en reposo, No necesariamente, porque también puede haber un objeto puede estar en movimiento y puede tener presencia de la fuerza normal. ¿Qué caracteriza una fuerza normal? ¿Cuándo la dibujan ustedes? ¿Cuándo la consideran? ¿Por qué en ese problema sí no la estamos considerando y en el inciso anterior sí estaba la fuerza normal? Bueno, aquí sería porque el objeto no va a estar en contacto con la superficie. Así de simple es, así es. Cuando un objeto está en contacto con otro, tenemos la presencia de una fuerza normal. Este objeto en la situación que estamos analizando está en contacto con alguna superficie, como el suelo. no. No. Por lo tanto, esa fuerza normal no existe, no tiene sentido dibujarla, porque si la dibujamos, si alguien de ustedes la considera, implícitamente está diciendo que el objeto está en contacto físico con alguna superficie, el suelo, un plano inclinado, una silla, no sé, pero está en contacto con alguna superficie, cosa que no está sucediendo. Por eso era muy importante distinguir entre las dos situaciones. La primera, si el objeto inicialmente estaba en el suelo, en reposo. En esa situación, la fuerza normal, su módulo es igual a la fuerza peso. Es la situación I. Esa no es la que estamos analizando. Estamos analizando la situación 2I, donde el objeto ya no está en contacto con el suelo, ya está a una altura de 4 metros, ya se ha movido a una altura de 4 metros, y para que logre ese movimiento, pues sí, está la fuerza peso presente, pero además tiene que haber una fuerza F que apunte hacia arriba. ¿Qué sigue a continuación? Ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, en la situación correcta, en la situación 2I. Sería hacer la sumatoria de fuerzas. Ok, encontrar las ecuaciones. De hecho, ¿cuántas serán? Una ecuación. Solamente una, porque solamente estamos trabajando el eje vertical. Entonces, la ecuación de tipo según la ley de Newton, ¿cómo se escribirá para este caso? Bueno, yo lo que creo es que primero tendríamos que analizar la parte de que si hay un movimiento vertical, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poner otra, o sea, lo de fuerza por aceleración.
parte de esa idea. Hay algunas correcciones con esa idea que hay que realizar, pero en esencia hay que colocar las fuerzas que están presentes en el eje vertical, que en este caso, ¿quiénes son? La fuerza que hemos considerado que jala el cajón hacia arriba, por eso es positivo, menos el peso. Es un vector que apunta hacia abajo. Aquí está. ¿Y esto a qué lo tenemos que igualar? Bueno, como es una ecuación de tipo, vamos a llamarlo así, tipo segunda ley de Newton, eso hay que igualarlo a masa por aceleración. Pero regresemos a nuestro enunciado, no perdamos de vista nuestro enunciado. ¿Qué condición nos está imponiendo el enunciado? De nuevo es lo de la rapidez constante. Por lo tanto, Bueno, por lo tanto, la aceleración va a ser igual a cero. la aceleración es cero. Así es. Exactamente. Esto es cero. La aceleración es cero. El objeto sí se está moviendo, pero lo hace con velocidad constante. Eso implica aceleración cero. Por lo tanto, esto es igual a cero. Y lo pongo una vez más aquí. Velocidad constante. El objeto sí se está moviendo, pero lo hace con velocidad constante. ¿Qué conclusión podemos obtener de aquí? Que la fuerza va a ser igual al peso. Que la fuerza, exactamente, podemos concluir que la fuerza que necesitamos aplicar tiene que ser igual al peso para lograr que esta caja se mueva con velocidad constante. Hace unos instantes alguien comentó que necesitamos aplicar una fuerza que sea mayor al peso. Exacto, si queremos que el objeto acelere. Si ustedes quieren que el objeto acelere, entonces sí se necesita una fuerza que sea mayor al peso. Pero aquí no queremos eso, según el problema. Queremos que se mueva así, pero con velocidad constante. Entonces, para garantizar esa idea o ese hecho, tenemos que igualar, o bien, la fuerza que tenemos que aplicar tiene que ser exactamente igual al peso del objeto. ¿Preguntas hasta aquí? No, por el momento yo no tengo preguntas. Muy bien, entonces, retomando también, de acuerdo a nuestro enunciado o a la idea que planteamos, ese objeto, mucho cuidado, este vector lo estoy dibujando como apoyo, no es una fuerza, por lo tanto, en el sentido estricto de la palabra, no va en el diagrama de cuerpo libre. Aquí voy a indicar simplemente el desplazamiento. No hay que olvidarnos que en este problema hemos desplazado el objeto 4 metros hacia arriba. Por lo tanto, nos preguntan ¿cuánto trabajo se requerirá para moverlo con rapidez constante 4 metros verticalmente? Ese trabajo mecánico, ¿a quién debemos de atribuírselo? ¿A cuál de las dos fuerzas que están aquí presentes? A la que apunta hacia arriba. Ok. ¿Y qué signo debería tener el trabajo mecánico que obtengamos? Positivo. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar porque vamos a ocupar el seno de 90. ¿Por qué el seno? Porque estamos trabajando en el eje Y. Pero, ¿cómo estás determinando el trabajo mecánico? Bueno. A ver, recordemos. Aquí. Así. El trabajo mecánico
debido a la fuerza F, ¿de acuerdo? La fuerza que estamos aplicando para jalar esa caja hacia arriba es, a ver, el trabajo mecánico para una fuerza constante es igual a, bueno, la podemos calcular fácilmente de esta manera: F punto D, o bien es igual a el módulo de la fuerza aplicada por el desplazamiento a lo largo de la cual actúa por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Ese es por definición el producto escalar. ¿Cuánto vale la fuerza F en nuestro problema? A va a ser igual a 2200 newtons. Exactamente. Vean aquí en esta ecuación, encontramos que esa fuerza F tiene que ser igual al peso de la caja, 2200 newtons. Entonces ya de esta manera tenemos ese dato. Esta fuerza vale 2200 newtons. ¿Cuál es la distancia que recorrió el cajón? 4 4 metros. metros. 4 metros. Ahora, coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que se está formando entre estos dos vectores? Entre la fuerza F y y el desplazamiento. Ah, sí, sí, sí. 0. 0 grados. ¿Hay alguien que no le quede claro por qué son 0 grados? No pierdan de vista esto. Estos dos vectores apuntan ambos hacia arriba. Tienen la misma dirección. El ángulo que hay entre ellos es 0 grados. Por lo tanto, aquí es coseno de 0 grados. ¿Y esto cuánto es? 8800 newtons. 8800 joules. Si les pidieran calcular el trabajo mecánico debido al peso, ¿qué resultado deberían de proporcionar? ¿Qué resultado sería el correcto? Pues serían menos 8800 joules. ¿Por qué? Porque utilizaríamos el coseno de 180. Coseno de 180 grados. O bien, también lo podemos ver, vean, ¿cómo se llama? El peso va a tratar de contrarrestar el efecto de la fuerza F. Es decir, va a tender a querer bajarlo 4 metros también. Entonces, bueno, en el sentido que sería como quitarle el trabajo mecánico que ya se le aplicó con la fuerza F. Entonces, muchachos, esa es la idea básica para tratar problemas con trabajo mecánico. Si ustedes tienen una fuerza que es constante, de acuerdo a un análisis previo o de acuerdo al propio enunciado, deben determinarlo mediante el producto escalar, teniendo muy en cuenta la dirección. Se está moviendo en dirección X, dirección Y, así como la fuerza en cuestión a considerar. ¿Preguntas aquí con esta parte? Vamos a ver uno siguiente, un poco distinto. En este mismo contexto del trabajo mecánico. El siguiente problema es este.
nos comentan lo siguiente: la fuerza sobre una partícula que actúa a lo largo del eje X varía como se muestra en la figura. Es decir, en la figura lo que nos están graficando es la fuerza aplicada sobre la partícula versus su desplazamiento, su posición. Nos pregunta, determina el trabajo realizado por esta fuerza al mover la partícula a lo largo del eje X. Inciso A, desde X igual a 0 hasta X igual a 10 metros. Y después desde X igual a 0 metros hasta 15 metros. ¿Cómo podemos determinar? ¿Qué se les ocurriría hacer para determinar este trabajo mecánico? Regresemos a nuestras definiciones puestas aquí arriba. ¿Cuál de estas dos definiciones podríamos pensar que se ajusta más a lo que nos están dando como información? ¿Puede regresar un momento al problema, por favor? Sí. Listo. Ok. ¿Cuál de las dos definiciones podría ajustarse mejor? Y si podrían decir por qué, sería mucho mejor. Bueno, yo creo que ocuparíamos la 2 porque nos está dando lo que sería lo de la fuerza X y también nos está proporcionando los datos de la posición inicial y la posición final. Ok. ¿Alguien más con alguna otra idea de por qué podría ser mejor ocupar la ecuación de la derecha y no la de la izquierda? Bien, entonces, en efecto, bueno, o reparafraseando lo que acaban de comentarnos, es porque la fuerza no es constante. Como nos están dando como información una fuerza que no es constante, la mejor manera de calcular el trabajo mecánico debido a esa fuerza es a través de un proceso de integración. Entonces, hay que aplicar esta definición. Pero se tiene que hacer de una forma bastante inteligente. Entonces, a ver, podemos argumentar lo siguiente. Para determinar el trabajo mecánico el trabajo mecánico W debido a la fuerza F de X, debemos emplear la definición que tenemos arriba, ¿no? Que nos dice el trabajo mecánico es igual a la integral de la fuerza F que depende de la posición diferencial de X desde una X0 hasta una X que podemos llamar X final. Es lo que nos dice esa definición. Pero ahora, ¿a qué me refiero con aplicar esta definición de manera inteligente? Bueno, nótese aquí, no tenemos como información tal cual a la función f de x, o sea, no nos están dando la función, nos está dando la gráfica. Entonces, este problema lo podemos llevar a un terreno más geométrico que de cálculos, en el sentido de las integrales. ¿Por qué? Pues recordemos, ¿cuál es la interpretación geométrica de la integral?
¿Cuál es la interpretación geométrica de este elemento del cálculo? De, creo que es, bueno, no estoy seguro, pero es el área bajo la curva. Es el área bajo la curva. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con base en esa idea? Traten de juntar estas dos ideas. La primera idea es, la integral es el área bajo la curva. Por otro lado, el trabajo mecánico es la integral de la fuerza f de x entre dos valores, uno inicial y uno final. ¿Cuál es la conclusión que podemos obtener de ahí al juntar, al mezclar estas dos ideas? Es que el trabajo mecánico es igual a el área bajo la curva de la, ¿cómo se llama? De la fuerza. Así es. Podemos concluir entonces que, también en un sentido geométrico, el trabajo mecánico W es el área bajo la curva o gráfica de la función f de x. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es fijarnos entre qué límites nos están preguntando, calcular el trabajo y determinar el área de esa figura geométrica. Vamos para el inciso A entonces. Para el inciso A nos están diciendo que determinemos el trabajo mecánico para un x que vamos a llamar x0, que vale 0, y xf, voy a ponerlo así, que vale 10 metros. ¿Cómo podemos determinar ese trabajo mecánico entonces? Tomando en cuenta el comentario que tenemos a la derecha, que el trabajo mecánico es, en pocas palabras, el área bajo la curva. ¿Qué hay que hacer entonces? Ahí como puede ser, es que con la gráfica como que no me queda muy claro. Bueno, con la tabla que nos pusieron de la figura 724. No me queda la pregunta. ¿Cómo? Queda claro que el trabajo que estamos buscando es el área bajo la curva o bajo la gráfica de la función f de x. Sí, eso sí queda claro. Bueno, entonces ya nos sería como... Hay que encontrar el área bajo la gráfica que está limitada entre 0 y 10 metros.
¿Qué figura podemos reconocer ahí? Entre el rango de 0 a 10 metros. El área bajo la gráfica f de x es un trapecio. Es un trapecio la figura que tenemos ahí. Entre 0 y 10 metros. Entre 0 y 10 metros. El área bajo la gráfica de esta función y que queda contenida entre la gráfica y el eje X, pues es esta región. Es un trapecio. Es decir, que si sacamos el área de este trapecio, eso en automático es el trabajo mecánico. De hecho, es lo que acabamos de decir aquí. Que el trabajo mecánico es el área bajo la gráfica de la función f de x. Si la gráfica me está dando al lugar entre el rango de 0 a 10 metros a un trapecio, pues entonces hay que calcular el área de ese trapecio. ¿Cuánto vale su base? No, pues la base mayor va a medir 10. La base mayor mide 10 metros. ¿La altura cuánto vale? 400 newtons. 400 newtons. Entonces de aquí, esto tiene la altura de 400 newtons. Y la base menor ¿cuánto estará dando aproximadamente? ¿4? 4 metros aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos de aquí arriba la base menor 4 metros. ¿Y cómo determinan el área de una figura con estas características? A es igual al área de la base mayor más la base menor por la altura entre 2. Entonces, a ver, el área del trapecio es igual a longitud de la base mayor más la longitud de la base menor por la altura sobre 2. Esa sería entonces para la parte, digamos, desde el punto de vista geométrico. Y esto es exactamente igual al trabajo mecánico que estamos buscando. Lo podemos igualar. Y entonces pues solamente es cuestión de sustituir los datos que tenemos ahí. Por lo tanto tenemos base mayor son 10 metros. Más base menor, que son otros 4 metros. Por la altura, que son 400 newtons. Y esto entre 2. ¿Cuánto les da eso?
2800 joules. 2800 joules. Ustedes pueden verificar que en efecto las unidades nos están dando como resultado los joules. O sea que esta área que se está determinando con esos datos corresponde a un trabajo mecánico. Preguntas, muchachos. ¿Queda claro entonces cuál es la idea aquí? Si ustedes les dan la función f de x, claro, tendrán que integrarla a esa función. Pero si por el contrario les dan la gráfica, recuerdan ustedes la interpretación geométrica de la integral, que es el área bajo la gráfica de la función. ¿Cómo determinan el inciso B? Les está pidiendo el trabajo mecánico desde 0 hasta 15 metros. Sería el área bajo, bueno, el área bajo la curva de 0 a 10 menos el área de 10 a 15. Así es. Al área del trapecio que está quedado en la parte de arriba del eje X, le restamos el área delimitada por el trapecio que está formándose debajo del eje X. No hay que perder de vista. Debajo del eje X o por debajo tenemos una fuerza que tiene un signo menos 200, ¿no? Un signo negativo. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces para el inciso B, ¿qué es lo que habría que hacer? Para determinar el trabajo mecánico de x0 que tiene valor de 0 a xf igual a 15 metros, bastará con restar al resultado anterior el valor del área del trapecio que se dibuja debajo del eje X. Vamos entonces a determinar esa área. Entonces tenemos un trapecio que ahora tiene esta orientación. ¿Y qué datos tenemos para este trapecio? ¿Cuánto mide sus bases respectivamente? Mayor y menor.
Bueno, en lo que ustedes terminan de identificar los valores, les he puesto en el chat un link para que registren su asistencia, por favor. Solamente les voy a pedir su correo electrónico, nombre completo, empezando por apellidos de preferencia, y bueno, indicar ahí que estuvieron presentes. Bien, entonces en este problema, ¿cuánto valdrá la base que podemos llamar que es la mayor? La base mayor va a venir 5 unidades. En este caso sí tenemos el valor de esas unidades. ¿Serían 5 metros? 5 metros. ¿Y la base menor? Serían 2 metros. 2 metros. ¿Altura? ¿Cuánto estará midiendo? Es la altura, pero para ese triángulo, perdón, ese trapecio que se dibuja hacia abajo. Bueno, quiero anotar los datos que me dieron. 5 metros. Dos metros. Faltaría entonces el dato de la altura. 200 newtons. 200 newtons, excepto que aquí esos 200 newtons tienen una interpretación física. Entonces sería una altura de menos 200 newtons, porque va hacia abajo. Entonces no pierdan de vista eso. Esta fuerza, para este trapecio, sí tiene un valor de 200 newtons, pero una dirección menos negativa, ¿no? Entonces, a ver, aquí dibujamos estos datos. Esta altura, aunque podría ser muy raro de escuchar, tiene un valor de menos 200 newtons. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área? Menos 700 newtons, menos 700 joules. Menos 700 joules. Entonces el área de este trapecio coincide con el valor del trabajo mecánico, que tiene un valor de menos 700 joules. Por eso es que hablábamos de que a la cantidad que hemos encontrado en el inciso pasado habría que restarle. La razón aquí está, ese signo negativo. Por lo tanto, el trabajo que estamos buscando, ¿cuánto resulta ser? El W de 0 a 15 metros es igual a los 1800 joules del inciso pasado menos los 700 joules de este inciso. Y eso les arroja 2100 joules. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, con este caso? No, yo no tengo preguntas. Ok, entonces, como complemento a esto, les voy a pedir que ustedes realicen, y si les es posible, me lo envíen a la dirección de correo electrónico al cual me habían escrito anteriormente, la respuesta a este ejercicio.
Les dicen, la fuerza necesaria para mantener comprimido un resorte, dada una cantidad x desde su longitud natural, está dada por esta expresión. K por x más A por x cúbica más B por x cuarta. ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para comprimirlo una cantidad x a partir de x igual a 0? Ideas generales para este ejercicio. ¿Qué definición creen que se ajuste mejor? ¿Y qué tendrían que hacer? ¿Por qué se tendrá que integrar? ¿Por qué en este caso esta definición se ajusta más? Porque F no es constante. Correcto, porque la fuerza que nos están dando como punto de partida no es constante. Entonces, como no es constante, el trabajo mecánico se puede determinar justamente a través del proceso de integración. Pregunta a continuación a resolver: ¿cuáles van a ser los límites de integración que ustedes van a asumir para este problema, según el contexto del enunciado? De x0 a x. De x igual a 0 a x. Bueno, la x mayúscula, ¿no? Que ahí nos marcan. Entonces, bueno, en efecto, esos van a ser sus límites de integración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si queda alguna duda en lo que se les trae. ¿Qué tendrían que hacer aquí en este problema? Como les comento, quien guste enviarlo, al menos para confirmar algunas ideas ahí, no hay ningún problema, no es obligatorio tampoco su envío. Pero bueno, entonces queda claro lo que habría de hacerse en ese caso. Bueno, los límites de integración van a ser 0 y x. Y bueno, para hacer la integral tendríamos que dividir, bueno, no dividir, sino que integrar a cada una de las x, o sea, por separado.
Pues sí, es aplicar las técnicas de integración eh, de De tablas. la suma. Sí, 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 no hay problema. Ah, entonces no hay problema por mí. ¿Ok? Bien, muchachos, pues bueno, entonces en este caso, pues en esta sesión les he presentado al menos las tres formas distintas de poder determinar el trabajo mecánico. El trabajo mecánico, a modo de repaso, se debe determinar aplicando la definición del producto escalar. Es decir, el trabajo mecánico no es fuerza por distancia. Es una versión muy simple, pero no es, digamos, que la que ustedes de manejar. El trabajo mecánico para una fuerza constante es el producto escalar de esa fuerza con el vector de desplazamiento. Segunda opción es, si tenemos una fuerza que depende de la posición, tenemos dos formas de determinar ese trabajo mecánico. La primera es, si conocemos la gráfica de esa función f, que nos habla de la fuerza, recordemos la interpretación geométrica de la integral, el área bajo la curva. Basta entonces con simplemente identificar alguna figura geométrica por ahí que nos esté apareciendo y aplicar la ecuación para encontrar el área de esa figura geométrica. En este caso nos dieron dos trapecios, fue ocupar el área para un trapecio. Y una tercera o segunda opción es que sí nos den la fuerza de forma explícita a manera de una ecuación. Identifiquemos entonces solamente los límites de integración y apliquen las técnicas de integración que ustedes conozcan o el método de integración y listo. No hay más que realizar. Entonces, bueno, el tiempo para esta sesión concluido. Bueno, les hago la siguiente pregunta. Bueno, es un comentario y una pregunta. El comentario es el siguiente. Si les pido que repasen los videos, evidentemente son videos de hora y media porque son videos que se grabaron en clase y por lo tanto varios de esos temas se van ahí tocando lo más claro posible, ¿no? Entonces, si ustedes revisan tal vez los videos que hablan sobre trabajo mecánico y conservación de energía mecánica, les puedan servir de complemento a lo que comentamos este día, porque evidentemente pues el objetivo de estas sesiones no es repasar todo el curso. Ese es entonces el comentario. La pregunta a continuación es si de acuerdo a el horario que se había dado a conocer con anterioridad, se había manejado las sesiones en 2 días, el día de hoy y el día viernes. Si no hay inconveniente por parte de ustedes, se podría abrir una sesión extra el día jueves, igual de 11 a 1, y la del viernes sin cambios. Me gustaría entonces conocer sus opiniones. Yo me acomodo los 3 días, los 2 días, el jueves y viernes, sin problema. ¿Qué me dicen los demás? Yo tengo asesorías de cálculo integral, pero pues podré llegar igual probablemente entre 11:30 y 12 y pues ya me acoplo con ustedes para que no muevan nada más por mí el horario de los demás. Ok. Yo igual estoy de acuerdo con los 2 días que faltan. No hay problema. De acuerdo, entonces, para que de inconveniente, ¿a qué horas, Albores, estás tú terminando la sesión de cálculo? Es que, por ejemplo, hoy se extendió hasta las 12, entonces, pues termina aproximadamente entre 11:30 y 12, más o menos. Entre 11:30 y 12. Ok, entonces, si no hay inconveniente, podemos arrancar la sesión extra del jueves a las 11:30, como el día de hoy. Para que, pues, si te llegas a perder algo de lo que hablemos, no sea mucho. Entonces, iniciaremos a las 11:30. Los temas que vamos a repasar la siguiente clase van a ser sobre al menos 2 ejercicios de conservación de energía mecánica. Por lo tanto, necesito que ustedes revisen los videos relativos a este tema, para que también avancemos
con rapidez en los ejercicios, y abordaremos ejercicios también de cinemática rotacional, momentos de inercia y colisiones. O sea, la idea es que el jueves, en las 2 horas que tenemos, abordemos, repito, conservación de energía mecánica, cinemática rotacional y inercia rotacional, y un poco de colisiones. Entonces, de favor, les estaría pidiendo que ustedes repasen esos temas en los videos, y el día jueves pues entonces nos enfoquemos en aplicar la técnica para resolver ejercicios. Y si ustedes ya traen repasados esos temas, tal vez sea más fácil avanzar. Y el día viernes estaríamos rematando con un poco de momento de fuerza, torca, tal vez centro de masa, no sé qué tan difícil o fácil les sea a ustedes, y leyes de Newton, que al final, si se dan cuenta, lo repasamos, aunque no quisiéramos aquí, pero no está de más. Entonces, ese es el plan de trabajo, muchachos. Entonces, bueno, si no queda alguna pregunta o comentario que ustedes quisieran externar, estaríamos retomando nuestra sesión el día jueves a las 11:30 de la mañana con los temas ley de conservación de energía mecánica, cinemática rotacional, inercia rotacional y colisiones. Hasta luego.